¿Quién fue la mujer que pasó del... Vamos a dar comienzo a la segunda sesión de esta Escuela de Feminismo Rosario Acuña. Esta mañana nos convoca a escuchar dos ponencias, la de la doctora Ana de Miguel y la de la doctora María José Guerra Palmero. Como pueden observar, yo tengo un poquito más de voz que ayer, pero colocada más baja todavía, de manera que ya puedo cantar el Nabucco tan a gusto, si me lo ponen. Con esto hay que tirar, les pido disculpas por ello y paso a que es sobradamente conocida para muchas personas de este auditorio, la doctora Ana de Miguel. Ana de Miguel estudió filosofía en la Universidad de Salamanca y se doctoró en la Autónoma de Madrid. Su trabajo doctoral versó sobre la confluencia de marxismo y feminismo en la vida y obra de Kollontai. Esta es la tesina. La tesis fue sobre Stuart Mill. También realizó largo tiempo trabajo de investigación sobre las relaciones entre feminismo y marxismo, sobre Flora Tristán. Y aquí, en esta misma escuela, Rosario Acuña, cuando dedicamos una de sus ediciones a las primaveras árabes, recuerden que ella tuvo una ponencia donde hablaba del feminista egipcio Qasim Amin. Dentro de toda la investigación que se llevó a cabo, además bajo la dirección de Amorós, de las ilustraciones que se habían producido en las sociedades musulmanas, cuántas, dónde y con qué resultado. Ana de Miguel fue miembro del Seminario Feminismo e Ilustración, creado en efecto por Amorós, desde el 87 al 94 en la Complutense de Madrid. Este seminario se transformó en un proyecto de investigación, feminismo, ilustración y posmodernidad. Y con el trabajo de esta investigación, sumado a los estudios realizados en la historia de la teoría feminista, otro seminario que se mantuvo en el tiempo, y que dirigía Celia Amorós, con todo ello, Ana de Miguel, digamos, es responsable de la coedición, junto con Amorós, de los 3 volúmenes de la historia de la teoría feminista que muchas de ustedes conocerán. Es además directora del Máster Estudios Interdisciplinarios de Género de la Universidad Rey Juan Carlos, que es donde ella en efecto es ahora docente, y en la actualidad trabaja sobre feminismo como movimiento social y la construcción de nuevos marcos teóricos de interpretación de la realidad. Ha distinguido entre políticas de redefinición de la realidad y políticas reivindicativas, y sus últimas publicaciones están centradas en la búsqueda de claves para comprender cómo se reproduce la desigualdad sexual en las sociedades que son, sin embargo, formalmente igualitarias, como es el caso de la nuestra. Especialmente cómo se reproduce esta desigualdad entre los jóvenes. Y también conocerán, porque yo creo que esta es la tercera vez que Ana está con nosotros, su clara posición y sus trabajos a propósito de la prostitución. Porque cuando hemos tratado también el caso de la prostitución, el año pasado, prostitución en la puerta de al lado, también contamos con ella, una ponencia que yo recuerdo como muy buena. Les podría leer sus publicaciones, pero prácticamente han quedado ya reflejadas al leer el currículum. Así que, sin más, por evidente falta de lo que hay que tener en este caso, no por no haber sobra de méritos en nuestra conferenciante, le cedo ya la palabra y le agradezco muchísimo que haya venido en esta edición, porque además lo ha hecho con un accidente encima que le impide prácticamente andar. Anda con muletas y tenía la excusa perfecta y no ha querido utilizarla. Y además esto sirve para que nuestro querido Arakis pueda hacer de llevador de la camilla, que se lo está pasando estupendo. Muchas gracias a él también por la ayuda que está prestando con la silla de Ana. Muchas gracias. Hola, buenos días. Bueno, pues es cierto que para mí estar aquí es una oportunidad enorme de reflexionar en los últimos años de temas siempre centrales para la teoría feminista.
Así que agradezco enormemente a Amelia Valcárcel y a todo el público la posibilidad, este año en concreto, de tratar el tema de la sexualidad, que efectivamente, por todo lo que vimos ayer, yo creo que ya quedó claro que el tema de la sexualidad necesita que nos pongamos a trabajar en una elaboración crítica, en un pensamiento crítico feminista sobre la sexualidad. Quiero decir, hay muchos temas en que el feminismo o cierto tipo de feminismo, porque es verdad que feminismos hay muy diversos y esa diversidad va a enfrentarse justamente más que nada en el tema de la sexualidad, pero en general el feminismo tenemos algunas cosas muy claras. Hay una aceptación enorme, por ejemplo, en el tema del aborto. Todas tenemos claro que las mujeres tenemos derecho a planificar nuestra vida reproductiva, si queremos tener hijos o no. Hay un acuerdo y un consenso. También tenemos muy claro que no puede realmente, o es muy difícil tener autonomía moral, intelectual y afectiva, vivir una vida de autonomía si no somos autónomas económicamente. No es imposible y tal y como están los tiempos, pues cada una hace lo que puede, pero tenemos muy claro que querríamos que el lugar en que se asienta la vida de las personas libres e iguales es en la autonomía económica. Entonces, hay una serie de cuestiones que tal vez en su día se debatieron mucho, pero que ya tenemos claras. Y, sin embargo, es verdad que yo creo que cuando las jóvenes, las chicas más jóvenes o los chicos miran hoy al feminismo buscando algunas respuestas a algunas inquietudes que tienen, lo que encuentran es una enorme confusión. ¿Y dónde está instalada esa confusión más que en ningún otro sitio? En el tema de la sexualidad. Yo voy a intentar, si ya todas las ponentes de ayer añadieron muchos elementos teóricos para explicar esta confusión que tenemos en torno a cuál es la perspectiva feminista de la sexualidad o una perspectiva crítica de la sexualidad, no tragar todo lo que desde el mundo de la creación y del arte o de la religión nos dicen que tenemos que aceptar y que es la sexualidad guay, digamos. Entonces, bueno, creo que el punto de claridad para comenzar a pensar la sexualidad desde una perspectiva crítica es conocer, lo único que podemos hacer tal vez de momento es conocer de dónde procede cada retazo de discurso, de todos los discursos que en la actualidad de manera contradictoria nos llegan sobre lo que es la sexualidad y cómo la debemos vivir. Porque no nos cabe duda de que hoy en día diferentes grupos sociales, lobbies, grupos de influencia, diferentes agentes sociales, para decirlo así, están pugnando, están en lucha por redefinir para nosotras y nosotros una nueva normativa sexual. La sexualidad siempre está normativizada, siempre, porque la sexualidad afecta en general a dos personas. Pueden ser 3 o 4, o una puede tener vida sexual consigo misma. O sea, no es una necesidad que nos podemos satisfacer personalmente. Como nos dijo ya la gran politóloga Carol Pateman, no es una necesidad como otra cualquiera, también lo dijo Freud. Es una necesidad, lo primero, que si no la satisfacemos no nos morimos, ni mucho menos. Por no hacerlo no pasa nada, por no tener relaciones sexuales. En ese sentido, no es una necesidad física como otra cualquiera, pero también es una necesidad que nos podemos resolver las personas a nosotras mismas. No necesitamos otro ser humano como tal necesidad. Para comer no lo podemos resolver, tenemos que comer algo de fuera. Para la sexualidad nos bastamos, pero en general la vida sexual humana la realizamos con otra persona. Y en el momento en que algo compete a dos personas, ese es el territorio de la filosofía política, de la filosofía moral, de la filosofía. Siempre que nos relacionamos con los demás, entra de pleno derecho el tema de las normas, los valores y los límites. Esto lo digo
tal vez de una manera anticipada, porque una de las características del discurso sobre sexualidad en los últimos 20 o 30 años ha sido mantener que en sexualidad la moral no debe estar ausente. La moral, la filosofía moral, no se debe pronunciar en torno a la sexualidad, no es su territorio. Dejemos fuera la moral. ¿Cuántos artículos hemos leído que van a hablar de la prostitución y dicen, dejemos fuera las creencias morales? Digo, pero bueno, en ninguna situación en que interaccionan seres humanos se puede decir, por cierto, dejemos fuera los valores normales y los valores morales y las normas. Es que es una locura. Es como para decir, ¿pero por qué? ¿Qué tiene este tipo de acción entre dos seres humanos o más en que nos mandan el mandato, el imperativo de que dejemos fuera el juicio moral? Hoy parece absurdo y, sin embargo, durante los últimos 20 años ha sido la norma y el imperativo. Deja fuera tus valores morales para hablar de sexualidad. Bueno, el asunto es que hoy, recupero lo que estaba diciendo, hay diferentes grupos sociales, etcétera, que están muy interesados en conseguir imponer su nueva normativa sexual. Para eso vamos a imponerla situando en el centro de nuestras vidas y de nuestras identidades la sexualidad. Yo creo que la nueva normativa sexual que se trata de imponer y que es sobre la que el feminismo tiene que reflexionar, es una normativa que trata, lo repito, de situar la sexualidad en el centro de nuestras vidas y de nuestra propia identidad como personas. Tenemos que ver qué nos parece esto, como mínimo. ¿En qué sentido se hace esto? Mirad, voy a señalar 3 o 4 instancias desde las que se está redefiniendo la sexualidad para todos nosotros. La primera es como la más, no sé, para todos los públicos, podemos decir. Es el sexo forma parte de la vida sana. El sexo forma parte de la vida sana al mismo nivel que el deporte y la alimentación. Esto, si vais a los periódicos, a los suplementos semanales de los periódicos, yo he ido y he encontrado que es que, pero superabundantes, no en revistas específicas como Vida Sana, que también, pero en la prensa diaria, continuamente consejos, tener relaciones sexuales, nos dicen, te da un brillo especial en la piel, contribuye a eliminar la celulitis, un problema grave para la mujer, como dicen, te da la alegría de vivir, te deja cuidar mejor a los niños, eres más feliz. Es decir, pero esta idea es machacona, pero se está redefiniendo lo que es la sexualidad, porque fijaros lo que nos decía ayer Alicia Puleo de lo que era la sexualidad, romper los límites con las prostitutas. Ahora nos dicen, no, pero si es la vida sana, tienes que tener... Pero el mandato, en esta redefinición, sexo forma parte indisoluble de la vida sana. Entonces, ¿qué vienen? Pues todos los consejos que te dan de cómo tienes que tener tu vida sexual. Te dicen, por ejemplo, que tienes dolor de espalda, te vamos a explicar cómo lo puedes hacer. Me estoy refiriendo a todos artículos que he leído y... ¿Cómo hacerlo cuando tienes dolor de espalda? 10 consejos. ¿Cómo hacerlo en las diferentes fases del embarazo? ¿Cómo hacerlo, no sé, con gripe, afonía y dolor de cabeza? No estoy exagerando, que es lo... Entonces es... Luego también esta nueva normativa sexual te dice, y desde luego tienes que evitar el aburrimiento. Ahora te vamos a dar los 1000 consejos para que no caigas en la rutina. Entonces, tienes que probar estas posturas, comprarte esta ropa interior, el tupper sex te va a dar muchas ideas. ¿Que no has probado nunca esto? Toma unas esposas, un látigo, que no caigas en la rutina. No, pero esto, el ABC, La Vanguardia, esto es la prensa más conservadora y El País, o sea, todos los diarios, me estoy hablando de los diarios normales en Internet. Bueno, también
última idea de esto, porque bueno, el tema es que me podría pasar siglos, pero el último es también que el sexo ya forma parte indisoluble, buen sexo, como se dice encima, el buen sexo de la vida matrimonial o de pareja estable. Una pareja que no tiene vida sexual, vienen a decirte, eso es algo muy grave, hay que romperla. Es decir, hay una normativa que nos dice, nos normativiza exactamente cómo tenemos que vivir la vida sexual, que es mucho o bastante, cómo vestidas, con qué aparatos y no caer nunca en la rutina. Como veis, entonces es que pasa a formar parte de nuestra vida, nos lo quieren poner en un lugar central. Cuando antes el sexo, pues que era pues una parte muy pequeñita, podía ser muy gratificante, pero en términos de horas, entre que no leías estos artículos ya, te quitabas unos... Pero ahora, total, que todo esto le llega a las jóvenes y a los jóvenes. La vida sexual forma parte de la vida sana. Si no lo haces, pues, a ver, puedes engordar, no sé. Vale, pero es que fijaros, la segunda instancia desde la que se quiere redefinir la vida sexual para todas y para todos, bueno, no quiero dejar de mencionar todos los artículos de sexo en la tercera edad. No tienes por qué renunciar a ello, es la etapa más interesante, puedes descubrir otra sexualidad que ni te imaginabas, bueno, que no hay edad que se escape a la dictadura de tienes que hacerlo. Sexo, la segunda instancia, paradójicamente, hoy en día, como sabemos, hay una poderosísima industria del sexo patriarcal, un negocio, como prefiere igual la Amelia que la palabra industria, o Alicia Millares no les acaba de llenar porque es como darle carta de legitimidad, porque la industria es buena o crea puestos de trabajo. Pero hay un grandísimo negocio que es la industria del sexo patriarcal. Es la pornografía, la prostitución, están inundando nuestras vidas. O sea, primero fue la pornografía, legalizada en los años 70, que en el contexto de la revolución sexual, no ha hecho sino avanzar y, bueno, luego yo no sé si pedirle a Amelia por la tarde que ponga en internet, en las imágenes, tal y como puso ayer, o no sé si eso va a tener un agravante en su gripe. Tenemos que salir de aquí conociendo bien la pornografía que hay en internet. Bueno, quien no lo haya visto no se lo puede imaginar. Entonces, esta poderosa industria primero ha normalizado la pornografía en nuestras vidas y, ojo, en que niñas y niños de 10, 11, 12 años tienen acceso a todo lo que podemos ver esta tarde, sin ningún límite. Es una rendición, es un no querer ver absoluto. Mientras luego se discuten otros temas muchísimo de la educación de los niños, y esto lo que les estamos dejando acceder. O sea, es una contradicción enorme, pero es que la poderosa industria del sexo no te permite decir ni pío. Hay un mandato de no vas a decir nada, o lo vas a decir entre 4 amigas, pero no vas a levantar una campaña, no vas a levantar demasiado la voz, porque hay una campaña que nos manda a callar, y de momento estamos calladas, y luego veréis lo que hay, a lo que estamos callando o cerrando los ojos. Esta industria está finalmente totalmente relacionada con la trata de mujeres y con la adquisición de jóvenes, muy jóvenes, asiáticas, africanas, para las imágenes pornográficas que podemos ver. Son unas redes de captación y son redes mafiosas y criminales, y punto, que se relacionan además con otros negocios. Y, sin embargo, gozan de plena legitimidad. No hay ni el Estado ni ningún ministerio, no he visto a nadie en todo el país, ni a ningún obispo, ningún cura, levantar la voz ni una sola vez. ¿Dónde están sus voces con lo que...? Bueno, bien, entonces, que la poderosa industria del sexo es un lobby y ha dicho, aquí a callar. Pero no es solo eso, es que vivimos algo muy tremendo, que es otra instancia desde la que se está redefiniendo la sexualidad. Es lo que también abordó ayer Alicia Puleo, el sexo como transgresión. O sea, tenemos el sexo forma parte de la vida sana, de toda persona, y lo leemos montones de reportajes. El sexo forma parte de una poderosa industria
en que, bueno, y no entro en cómo se presentan las mujeres en esa industria, he dicho que es patriarcal, pero eso lo dejamos para luego si acaso, pero hay una tercera que es el sexo, las prácticas sexuales, determinadas prácticas sexuales, mira por dónde, son antisistema y transgreden el sistema y van a acabar con el sistema patriarcal. Y espera, que igual acaban también con el neoliberalismo económico y la globalización. Esta es una teoría, es la teoría queer, que está totalmente armada y de manera, María José Guerra va a exponernos esto luego, es una teoría que a los jóvenes y las jóvenes antisistema, por un lado están los jóvenes y jóvenes que leen las revistas de a ver cómo me quito la celulitis con el sexo, y luego están las de a ver cómo acabo con el sistema heteropatriarcal, teniendo unas prácticas sexuales determinadas y vistiéndome de una manera determinada. A saber, os voy a decir un ejemplo, porque no quiero, que tengo que ir a los años 60, pero no puedo ir sin esta introducción. Un ejemplo, hay prácticas sexuales, eso, que son antisistema, ponen al sistema contra las cuerdas, lo desmontan, pues el sexo anal. El sexo anal es terrible. ¿Por qué? Porque mira por dónde ano tenemos todos y todas. Es lo único que es democrático. ¿Quién no tiene un ano? Todos. Claro, porque lo otro nos puede situar en exclusiones ilegítimas. Pero entonces, toda práctica anal, cuando la realizas un acto democrático que sin duda es transgresor de todas las normas. Digo, claro, por eso era tan necesario escuchar lo de Sade de Alicia de ayer, porque ya vimos Sade que era bueno, que sí, dijo, pues quien ha probado las dos cosas, el sexo anal es mucho mejor, ¿no? Pero no pretende, y también lo veía como algo democrático, tal vez. O sea que, a ver, novedoso no es, pero como esta hay así, chicas lesbianas que tienen la certeza de que porque se reúnen a hacer una mini orgía en tal piso, en tal sitio, pues también están empujando al sistema neoliberal para que se caiga por una práctica sexual determinada. Pero esto, ojo, que tiene una seriedad académica que trataré de haceros ver luego, porque esto se expone en Harvard, en Princeton, y todo el público al helado, de lo que está escuchando, es verdad, qué razón tienen. Bueno, la unión entre la poderosísima industria económica, donde hay mucho dinero, es decir, del neocapitalismo más liberal y que el dinero es el único valor, que hay dinero por medio, todo vale. En sexo, por supuesto. Más, esto unido a la transgresión sexual de izquierdas, de todo lo que hagamos sexualmente puede romper el sistema, fijaros qué legitimación de todo. Por eso la confusión enorme que hay procede en buena parte de todos estos retazos, que ya no sabemos si el sexo es vida sana, antisistema total, o colaboro con una industria de la que me saco un dinero y vivo de mi cuerpo y es maravilloso porque de paso rompo el sistema y mejoro las endorfinas. O sea, mucha confusión. Y las jóvenes, pero entonces vamos a los retazos, vamos a ver cómo se ha conformado estas ideas de que el sexo es bueno o que el sexo es antisistema, tienen orígenes muy, muy claros, en momentos muy determinados del devenir académico de Estados Unidos, o porque en realidad todo esto lo importamos ya para ser... O yo voy a contar fundamentalmente las ideas que surgen en la revolución sexual de los años 60 y luego lo que se considera, o podemos considerar, la deriva patriarcal de estas ideas que fueron potencialmente liberadoras y que trajeron una concepción de la sexualidad nueva y distinta y positiva, cosa que tal vez no habíamos visto ayer. Era más bien la sexualidad como el mal, o la sexualidad como el pecado, o la sexualidad como Freud, patriarcal, profundo, más profundo, casi imposible. A ver, entonces, los años 60,
un poco rápido. Los años 60, porque las jóvenes no tienen, dices los años 60 y es como si dices, no sé, 1345, más o menos. No tienen una idea clara con toda la peste negra en 1345. Pero pues los años 60 fueron los años se les llama de 60s, y una década con entidad propia, la década prodigiosa, una década que ha vendido mucho y que ha conseguido elaborar una visión de sí misma pues muy, muy positiva. La podemos sintetizar en el lema drogas, sexo y rock and roll, pero para ser un poco más sociólogas, los años 60 es la década en que por primera vez en la historia de la humanidad, yo creo, la juventud se convierte en sujeto político y en sujeto de consumo y en sujeto de elaboración del imaginario social. Sus ideas, sus canciones, su forma de ver la vida, resulta que van a empezar a extenderse por las radios, por las revistas y van a comenzar a transformar hasta las mentes y los valores de sus propios padres. Es decir, es un cambio sustancial, porque hasta ahí podemos ver a los jóvenes que quiénes eran. Pues los jóvenes que, por ejemplo, se les mandó a la guerra de 1945 y que no levantaban la voz, no se pudieron oponer a nada. Es decir, eran unos jóvenes que no tenían más que obedecer a los mayores. Los años 60 van a alterar totalmente ese orden. Los jóvenes se van a rebelar y se van a constituir como un sujeto en toda la contundencia. ¿Qué van a hacer? Lo primero, despreciar a sus padres y despreciar la vida de sus padres. Bueno, mirad, esto es interesantísimo. Yo os recomendaría leer Pastoral Americana de Roth, porque lo que sintió una generación de padres y madres americanos todos, que habían luchado por la democracia en Europa, habían dado su vida a veces, y salen unos hijos que les dicen que esa democracia se llama democracia formal, es una estupidez y es una sinvergonzonería, y que Estados Unidos, lejos de ser una democracia, lo que es un imperio imperialista, sexista, racista, homófobo. Entonces, los americanos, tan orgullosos de su crecimiento económico desbocado en los años 60 y 50, los años gloriosos del capitalismo, que cada vez más dinero, súper contentos de haber derrotado a Hitler, y tienen unos hijos que les dicen, todo esto es basura, la vida que habéis construido y que queréis que nosotros vivamos es basura, no queremos trabajar de 9 a 5, no queremos llevar una vida de consumo, nos queremos hacer hippies y sobre todo no queremos una vida familiar como la vuestra. Algo que no está muy estudiado, pero que en las novelas está hiperreflejado, es lo que sintieron las chicas y los chicos al descubrir que sus familias, su padre y su madre, que ella horneaba el pan y les decía adiós cuando se iban, y el padre, que parecían la pareja ideal, ellos tenían relaciones sexuales promiscuas, es decir, las ponían cuernos continuamente con jóvenes del trabajo que empezaban a estar liberadas, o en los bares, y con prostitutas. Era algo que ellas tenían que aceptar y punto. ¿Pero qué sucedió? Pues lo que luego Betty Friedan nos contó, que ellas ya no lo podían aceptar, tenían que aceptarlo. El mandato era, una mujer inteligente aguanta los cuernos, las canas al aire del marido, porque sabe que los hombres son así y lo tiene que aceptar. Pero ellas comienzan a beber, ellas comienzan a no aguantarlo, y comienzan a desencadenarse, que lo hemos visto en muchas películas, esas tensiones en que los hijos miran a sus padres y dicen, yo esto no lo quiero vivir, es más, me quiero ir de aquí corriendo. Es lo de los hijos que se iban de casa, tenemos que pensar que se iban de casa porque ellos veían en sus casas no solo malos tratos, sino muchos problemas diversos. Bueno, esto es una de las razones por las que los jóvenes rechazan de plano, chicos y chicas, la forma de vida de sus padres. Es decir, porque ven el patriarcado y les hace daño. Los jóvenes y las jóvenes van a querer entonces muy fundamentalmente, bueno, por supuesto que acabar con la guerra del Vietnam, acabar con la discriminación civil contra los negros, pero van a querer vivir unas relaciones humanas, sentimentales y sexuales más basadas en la autenticidad
en la sinceridad, en la reciprocidad y en la libertad. Eso es la revolución sexual inicialmente. La condena de la sexualidad patriarcal que veían en casa, que sufrían sus madres y que vivían sus padres con toda normalidad, y van a querer vivir hombres y mujeres de una manera totalmente distinta, amor, sexo y lo que fuera. Ese es el espíritu de la revolución sexual de los 60. Pero, en concreto, para las mujeres, ¿qué significó la revolución sexual? Muchísimo. Fijaros que hasta lo que hemos visto ayer, las mujeres, ¿qué pintaban en la vida sexual? Nada, eran objetos sexuales, de una manera u otra. Se podía definir como pecado, se podía definir como la maravilla de la realización del mal, la libertina, pero no hemos visto ninguna concepción realmente positiva de la sexualidad para las mujeres a todo lo largo de la historia, ni mucho menos que fueran sujetos de su propia sexualidad y que se dijeran, a ver, ¿yo cómo veo esto? Pues los 60 es que no hay que infravalorarlo, la revolución sexual. Otra cosa va a ser la deriva patriarcal, que es gordísima. Pero la revolución sexual trajo a las mujeres, protagonizaron algo que lo estaban protagonizando por primera vez en la historia, el situarse como personas que sacaron la sexualidad de lo privado, lo que no se decía, la conspiración de silencio, como los malos tratos contra las mujeres, algo de lo que no se debía hablar, y se pusieron a hablar de sexualidad abiertamente, solas entre ellas. En los grupos de autoconciencia, que comenzaron a hablar de sexualidad, mujeres reunidas solas, pocas, pero sabiendo que estaban haciendo política de alguna manera, no contándose solo sus propias vidas. Y luego están las grandes teóricas de la revolución sexual, que voy a pasar a exponer. Pero antes voy a enumerar las aportaciones generales de las mujeres a la revolución sexual de los 60. La primera y fundamental fue la crítica a la doble moral sexual. La doble moral sexual, recuerdo lo que es, y esto las unió de forma decisiva con las sufragistas y socialistas del siglo XIX, porque todo el siglo XIX ya había habido una crítica muy fuerte a la doble moral sexual. Es decir, a que hay una moral sexual para los hombres y otra para las mujeres. Como veis, siempre hay moral en sexualidad. Faltaría más, el ser humano siempre está haciendo juicios sobre cómo debe ser algo, si está bien, si no. Toda la moral sexual, desde los griegos hasta el 1960, consistía en mantener que la sexualidad es buena y necesaria para los hombres y que la promiscuidad sexual es un valor para los hombres que les da puntos de virilidad. Y así de claro, incluso se les toleraba relaciones sexuales, como era el caso de Grecia, a hombres mayores con chicos jóvenes. No se cayó el sistema nunca, no parece que fuera tan antisistema la homosexualidad masculina y de mayores con jóvenes, que podía convivir perfectamente ese tipo de sexualidad supuestamente tan transgresora con una sociedad esclavista brutal y patriarcal brutal. O sea que no, esto lo digo por poner un ejemplo de que igual la sexualidad no tiene esos efectos tan transgresores contra las injusticias y los sistemas esclavistas que se le suponen. Pero bueno, que no podemos hablar de sexualidad. Eso es lo que el feminismo de los años, ya las sufragistas dijeron, ¿qué sexualidad? Habrá sexualidad masculina y sexualidad femenina, y esto lo vamos a someter a crítica. Las feministas sufragistas no solo fueron mujeres muchas veces muy libres, comunistas, sufragistas, viviendo sus propias vidas sexuales, sino que sometieron a una crítica devastadora la prostitución de mujeres. Hubo un movimiento abolicionista, como bien sabéis ya por el año pasado, contra la prostitución, que significó la primera, yo creo, gran crítica feminista, la primera gran crítica feminista de lo que se llama sexualidad. Fue en el sufragismo y el socialismo la crítica a la prostitución y a la doble moral sexual. Al decir, como decía el gran John Stuart Mill,
Explíquenme cómo es posible que lo que es bueno para un sexo no sea bueno para otro. Lo bueno, lo verdadero, si entiendo bien el significado de esa palabra, tendrá que serlo tanto para un hombre como para una mujer. Y en sexo, por supuesto, también. Y si no, que nos expliquen qué tiene el sexo que se eleva para que lo que sea bueno para un sexo no lo sea para otro. Bueno, pero entonces, la revolución sexual de los 60, primero, identificar la doble moral sexual y vapulearla teóricamente, irónicamente, hacer muchas performances en torno a ella para poner de manifiesto lo absurdo, descalificar absolutamente la idea de las mujeres como objetos sexuales, el quemar la pornografía como hacían en esas vistosas hogueras de San Juan, vestidas de brujas, además, pasándoselo bien y poniendo de manifiesto o poniendo a desfilar una oveja en el desfile de Miss América. Salían las chicas ligeras de ropa o en bañador y la oveja detrás. Representaciones que hicieran ver que las mujeres se consideraban objetos sexuales y el desacuerdo profundo con ello. Vale, la desvinculación de sexualidad y reproducción es otra absoluta novedad, hombre, que ya llevaba Malthus y ya se llevaba mucho tiempo con que si había que... Pero son las mujeres, somos nosotras, quienes denunciaron la revolución sexual, a los hombres por la doble moral sexual, los hombres por razones más o menos de conservar privilegios o de ceguera frente a tus privilegios, no han sido los grandes críticos de la doble moral sexual. Tal vez los socialistas utópicos en el 19, pero no en los años 60. La separación de sexualidad y reproducción fue una de las grandes banderas del movimiento feminista. La lucha por los anticonceptivos, por el aborto, pero sobre todo la idea clara de que había que separar el deseo de tener hijos o formar una familia del deseo de tener relaciones sexuales, que no eran lo mismo y que había que separarlo. Esto ha sido claramente un triunfo, yo creo, del movimiento, cuando inicialmente alarmó tanto a la sociedad, que fue la causa de la ruptura entre los chicos progres de los años 60 y las mujeres feministas, porque ellos nunca aceptaron que el tema del aborto pudiera ser una reivindicación del movimiento antisistema, argumentando que era un tema muy delicado y que podía enajenarles el respeto que ya estaban consiguiendo y el apoyo de las clases medias. Ese era el gran límite de los grandes antisistema de los años 60 en Estados Unidos. Y eso es lo que hizo que Shulamit Firestone y otras feministas abandonaran las grandes asambleas 15M de los años 60 y fundaran lo que se pasó a llamar el movimiento feminista autónomo de mujeres, al comprender que de los compañeros el apoyo era limitado. A ver, otra característica muy importante, esta para mí es crucial, y además desde un punto de vista personal lo he vivido. Las mujeres, gracias a los grupos de autoconciencia y a lo que luego sería el informe Haidt, las mujeres comenzaron a hablar y a decir esto, que les debió costar bastante, que no disfrutaban a veces nada, que ni se enteraban de lo que era la sexualidad maravillosa que veían en las películas o que les decían la literatura. Es decir, que no tenían orgasmos con la penetración y que a veces es que ni se enteraban de que allí hubiera habido tal comunicación mística con la totalidad, ni siquiera la petite mort. Ni siquiera la petite mort, es decir, el orgasmo. Entonces, las mujeres, yo puedo deciros que yo misma he tenido esa experiencia de decir, ¿pero era esto? ¿Pero esto qué es? O sea, esto es una tomadura de pelo, tanto tiempo queriendo saber si estaban aquí encerrados todos los misterios, si de repente te iba a llegar un sentido de la vida, una felicidad. Menos mal que he roto el pacto de silencio, y yo creo que uno de los problemas de las jóvenes hoy es que ha vuelto el pacto de silencio. O la mentira descarada. ¿Qué tal? Fenomenal. Pero atreverse las mujeres a decir
es que no siento nada, ¿esto qué es? Y que ya no te pudieran decir, esto es que eres frígida. Que tú dijeras, ya sé que no es eso. Todo aquello de no hay mujer frígida sino hombre inexperto. El empezar a decir, nuestra sexualidad igual es distinta. Igual esto de la penetración, 1 minuto, resulta que no nos dice nada y encima tenemos que arriesgar. Enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, el ponerse a buscar formas alternativas. No me cabe duda de que en el siglo XIII una pastorcilla o 2 pastorcillas o 3 pastorcillos podían ya estar buscando sexualidades alternativas, no me cabe duda, pero no lo hacían con esa voluntad de saber, a mí me ha engañado un sistema que se llama patriarcado o algo así, me han dicho que tenía, y esto no es razonable y yo estoy segura de que tengo un cuerpo y estoy segura porque resulta que hay unas mujeres en Boston, y esta es otra gran característica de la revolución sexual de los 60, hay unas mujeres en Boston, las bostonianas, esas intelectualizadas que nos hablabais ayer, que Esperanza Vos, ¿no? Hay unas mujeres en Boston que se han reunido y han escrito un libro que se titula, el título es precioso, Our Bodies, Ourselves, nuestros cuerpos, nosotras mismas, nada de mi cuerpo es mío y me relaciono con él y como es una mercancía lo puedo vender, lo puedo alquilar, lo puedo... No, es una verdad mucho más profunda. Ellas, como tal colectivo de mujeres de Boston, anónimo, escribieron nuestros cuerpos, nuestras vidas, somos nuestros cuerpos, somos, es una unidad. Eran unas mujeres que ese libro, que fue un hito, ofrecía una ginecología no patriarcal. Por primera vez en la vida decía claramente el útero no se mueve con el ciclo menstrual, no va de la cabeza a los pies, pero decía algo fundamental. El cuerpo de las mujeres no es un cuerpo sucio. El cuerpo de las mujeres es un cuerpo hermoso, no había que decir ni hermoso, es un cuerpo de pleno derecho, pero es que toda la conceptualización antropológica, médica, de todas, nos ha conceptualizado siempre, y a ver, que tengo que correr, ay Dios mío, como seres sucios. No podíamos, cuando yo era joven todavía me decían, con la regla no te metas en el mar, porque lo hizo una mujer y se quedó paralítica, nunca pudo volver a Con la regla nos decían, pasabas a estado impuro. Hombre, ya tu madre no hagas la mayonesa que se corta. Pero bueno, luego todos bueno, voy a hacer mucho más reducida la exposición, no me lo puedo creer. A ver, las mujeres que nuestras partes sexuales huelen mal, o sea, esto huele a pescado, pero a pescado podrido. Eso en la cultura popular. Ya dijo Freud que cuando un chico ve la raja de una mujer que no tiene pena y ve esa raja, que se queda horrorizado del asco que le da. Es decir, a ver, que hay mujeres que las encierran los días de la regla, les prohíben que nuestro cuerpo es sucio por el tema de la sangre y por el tema del olor y por el tema de 1000 temas, porque les ha dado la gana. O sea, es que ha sido una dialéctica entre maravilloso, sucio. Pero ellas van a decir, nuestro cuerpo de sucio no tiene nada. Y para coger, te vamos a vender este libro con un speculum, que es una cosa, que el libro venía con un speculum, que es una cosa, que es un espejo ginecológico, que vas a hacer el favor de dejarte de ideología patriarcal e ir tú directamente a ver qué tienes ahí adentro. Te lo vas a poner y vas a mirar tus partes sexuales, pues simplemente porque el conocimiento no ocupa lugar y porque además porque es decirnos, pero es que nos han colonizado hasta la mente, que tenemos un cuerpo, que parimos hijos y nunca nos lo hemos ni tocado ni sabemos, cuando los niños, pues por una cuestión externa, se tienen que estar cogiendo sus partes continuamente y es otra. Y nosotras... Bueno, entonces fue tanto, pero tan positivo, tan decir... no llegamos a decir, los negros dijeron Black is beautiful, nosotras no dijimos Women is beautiful o algo así, pero la idea era tenemos una sexualidad, nada de lo que avergonzarnos, y la idea fundamental, la última, las mujeres dijeron, vivimos en una sociedad patriarcal, raro será
que no se haya forjado la sexualidad también de forma patriarcal. Si el conocimiento es patriarcal, si la ginecología es patriarcal, pues la sexualidad que vivimos será patriarcal. Y efectivamente comenzaron a examinar la sexualidad y dijeron que los hombres habían relacionado de forma absoluta sexualidad con dominación, poder y humillación de las mujeres. El propio vocabulario lo dice: te voy a joder viva, o te voy a joder. Es decir, el lenguaje sexual es un lenguaje agresivo en el que queda claro que te voy a hacer un daño, te voy a medio abusar y sobre todo te voy a humillar. Y yo luego me voy a subir la cremallera y me voy a quedar fenomenal. Esa es la idea. Ahora os lo voy a exponer brevemente porque en las dos grandes autoras, buscaron una sexualidad distinta. Entonces dijeron, podemos vivir una sexualidad que no esté basada ni en la dominación ni en la humillación. Una sexualidad basada en la reciprocidad, en la autenticidad, en la exploración, en la apertura al otro. Y entonces, pero añadieron, y a la otra. Otra de las grandes cuestiones de la revolución sexual de los años 60 fue el tema del lesbianismo, de la atracción sexual entre mujeres, de decir, no solo es legítima, es que es preciosa, es buena, es positiva, vamos a explorarlo todo. Pero vamos a explorarlo todo no con relaciones de dominación y humillación y diciendo, te voy a joder, sino diciendo, y vamos a ver si disfrutamos todas y todos de esto y no vamos a engañarnos, no vamos eso de aprovecharnos, ese lenguaje de me aproveché de ella, se aprovechó de mí. ¿Qué quiere decir? Vamos a acabar con toda esa porquería que determina la doble moral sexual, el tal. Bueno, fijaros qué agenda. Y otra cosa que no se me puede olvidar, denunciaron el tema de los abusos sexuales, las violaciones, el tema de la violencia sexual utilizada por los hombres. Claro que lo tenían que cambiar todo en sexo, claro que no podían aceptar nada de lo que se había llamado sexo hasta entonces, porque era una sexualidad de la que, ligada a la reproducción para ellas, no positiva, violenta en muchos casos, con su dosis de humillación, de prepotencia, bueno. Todo este programa se vio desde luego va a haber una deriva sexual patriarcal que va a exponer María José Guerra a continuación, de la que yo, si puedo, digo una palabra. Pero lo que me interesa mucho más, y sí es parte del núcleo central de mi exposición, aunque lo voy a hacer muy brevemente, es exponer cómo ya en 1969, es decir, en plena revolución sexual, aunque había empezado, es toda la década de los 60. En el 69, entonces, es como lo que ya han reflexionado juntas en los grupos de autoconciencia, lo que ya saben, lo que ya han visto. En 1969, el mismo año, se publican dos obras fundamentales, dos de los grandes clásicos de la teoría feminista, que son Política sexual, de Kate Millett, y La dialéctica de la sexualidad, del sexo, de Sulamit Firestone. Dialéctica de la sexualidad es el de Alicia Puleo, pero La dialéctica del sexo, ellas dos lo que hacen ya es analizar la deriva patriarcal de la revolución sexual. Sus análisis son de verdad impresionantemente interesantes e impresionantemente actuales. Y te ríes, además, una barbaridad. Muy brevemente, porque yo creo que lo tenéis que leer. Mirad, primero Kate Millett, porque Kate Millett hace como Alejandra Kollontai. Para estudiar la nueva normativa sexual se va a la literatura. Alejandra Kollontai, para estudiar lo que era la mujer nueva, dijo, voy a leer los personajes femeninos que triunfan en literatura, cómo son. Entonces descubrió que había una mujer nueva, distinta a Ana Karenina, Madame Bovary, a las que se tenían que terminar suicidando en la novela. Entonces Kate Millett, en la tercera parte de su libro, en la última parte de lo que fue su tesis doctoral, primero analiza el patriarcado en las 200 primeras páginas y luego dice, y ahora voy a analizar a unos autores novelistas que se nos presentan como los santones, los padres de la revolución sexual, que todos los jóvenes de los 60 les hacemos así reverencias de oh, has leído a Henry Miller, oh, has leído a D.H. Lawrence, oh, has leído a Jean Genet. Bueno,
Me voy a centrar solo en Henry Miller, aunque el análisis que hace del amante de Lady Chatterley es que es maravilloso, de lo patriarcal que es el amante de Lady Chatterley, una obra que yo la leí y caí fascinada, no sé, no la leí 20 veces porque no tenía tiempo, pero me parecía una revelación del esplendor de la sexualidad. Bueno, cuando leí lo de Kate Millett me desmayé, como dice Amelia, así, el hachazo histérico. Bueno, a ver, la curva histérica. Lo de Henry Miller, que mira, que Henry Miller es un autor, ¿le habéis leído? ¿Habéis leído Trópico de Capricornio? Me voy, bueno, en que, a ver, fue censurado y se convirtió en un héroe, censurado por eso, por hacer apología de la revolución sexual, más o menos, por libertino, por prohibidas sus obras en Estados Unidos. Él es yanqui, aunque vivió en Francia. ¿Qué cuenta en Trópico de Capricornio? Trópico de Capricornio es el protagonista es su alter ego. Se levanta todas las mañanas. Es un encantador, bohemio, quiere ser escritor, vive en París, en una zona... Se nos presenta como un personaje antiburgués, antilógica del beneficio, que él, los comerciantes, los banqueros... No, él vivirá en el París que te levantas, compras la barrita de pan... Bueno, para Miller... Miller tuvo una influencia enorme en la nueva normativa sexual, dice Millett, y tuvo un éxito enorme porque nos va a decir Kate Millett, que se parecen mucho los apellidos, Miller y Millett, pero Kate Millett nos va a decir que comprende el gran éxito de Miller porque supo expresar como nadie el asco y el desprecio que sienten los hombres y la sociedad en su conjunto por la sexualidad femenina. Es tesis número 1, es fuerte, pero ya vais a ver que es verdad. Él supo decir lo que nadie había expresado con tanta claridad y tanta dicharachería y tanta alegría. Era como un Almodóvar diciendo de forma muy liberadora, supo expresar el asco que siente la sociedad por la sexualidad femenina y el desprecio. Y además inauguró una nueva forma de expresar la inferioridad femenina respecto a la superioridad masculina. Es decir, en los años 60 y tantos ya no era posible que la izquierda, porque es que Miller va a ser héroe de la izquierda, quienes le prohibieron fue la derecha más conservadora. Para la izquierda no era posible ya mantener un discurso de la inferioridad intelectual de las mujeres, que lo había mantenido todo el siglo XIX, lo mantuvo, o sea, intelectuales como Comte, o las mujeres siempre hemos estado excluidas por nuestra inferioridad intelectual, moral o física. Hasta ahí siempre. Pero claro, estamos a mediados del siglo XX y ya no es posible, y menos es posible defender la inferioridad de las mujeres para gente guay, de izquierdas, transgresora. Entonces, ¿cómo va a legitimar un nuevo discurso de la inferioridad Miller y compañía? Pues va a ser, esto lo dice ella, la gran Kate Millett, como lo va a ver, dice... porque Miller nos va a explicar la superioridad sexual de los hombres y la inferioridad sexual de las mujeres. Y como el sexo se ha convertido en una parte, se está convirtiendo poco a poco en una parte fundamental de la vida y de nuestra identidad, ser una inferior sexual y ser un superior sexual resitúan otra vez jerárquicamente a los sexos, pero ya no va a ser el varón cazador, el varón sustentador, el varón guerrero, el varón ciudadano, va a ser el varón follador el que se va a situar ontológicamente absolutamente por encima de la follada. Ahora os cuento el relato, cómo analiza Kate Millett, pero con qué finura los textos de Miller. Vamos a volver a Miller. Es el joven bohemio tal... que se levanta, trabajar no entra en sus planes, porque eso es para los burgueses. ¿Cuál es el plan de cada día de
conseguir un buen polvo gratis. Un día sin un polvo gratis no tiene sentido para mí. Entonces, el protagonista se va a levantar y va a ir buscando ¿cómo nos va a presentar a las mujeres? Alguna mujer, bueno, más bien algún cuerpo de una mujer. ¿Cómo están las mujeres que van a aparecer ante este protagonista? Mirad, algunas medio borrachas, algunas todas recostadas, como adormiladas, pasivas, bobotas o fregando, pero con el culo al aire. Total que Miller va a decir, he visto a una vecina del tercero que llama a su casa, no la dejé ni hablar, la bajé la braga inmediatamente, le metí el cipotazo, se puso a gemir como una zorra. Miller, todo es así, página tras página es como Miller, se levanta y, bueno, duerme de vez en cuando, pero se levanta y se va a buscar a alguna amiga, como es un barrio de París, todo bohemio, tal. Todas ellas es que no parecen, es la inferioridad femenina, es que queda claramente conceptualizada. Las mujeres están por ahí, en pisos o en parques, recostadas, sin nada que hacer, salvo una que está fregando, nada que hacer, están ahí esperando a que él llegue a cobrarse lo que es el sentido, no el sentido de su vida, ni mucho menos, sino que un día sin un polvo gratis, pues no tiene. Eso a él le deja como relajado, su superioridad ontológica ya bien clara. Entonces, las mujeres, cuerpos, pero cuerpos que si vieseis cómo las describe, lo que yo me pregunto es cómo yo podía ver esto como algo liberador para mí, pero si lo he vuelto a leer y las describe como, son mujeres que se les medio está cayendo la baba casi cuando él las encuentra, con ojos, las describe con ojos, dice, se quedó cuando empezó a recibir mis cipotazos, él describe de una forma que da vergüenza ajena las caras y los cuerpos de las mujeres corriéndose, que todas se corren al minuto. Sí, pero la descripción que hace es penosa, porque gimen como que da pena, se retuercen como anguilas, son babosas, bueno, las llama luego, esta es una teorización, y él simplemente se ha bajado la bragueta y porque era necesario estrictamente, que si no, ni se la bajaba. Es decir, las mujeres, y esa es la superioridad masculina, él como dice, saqué mi hacha, porque para sacar su hacha se tiene que bajar un poco el pantalón, que si no, ni eso. Y la relación, tú ves que es claramente de superioridad, pero ontológica, es que es de el cuerpo y la sexualidad masculina, porque él ni pone cara de gemí como un baboso, no, él, yo mi cipotazo, limpio, me subí la cremallera. Es decir, mientras nos hablan mucho de la inferioridad, porque el cuerpo femenino emana, Kate Millett va a decir, Henry Miller nos ha mostrado claramente, dice, ¿dónde está lo liberador de Miller? Dice, lo liberador de Miller existe, y es que ya le ha leído y lo debe haber experimentado, pero dice, lo liberador está en que expresa el desprecio de los hombres y la sociedad por la sexualidad femenina. Una mujer que gime, qué asco, y cómo que se retuerce, cómo se mueve, los movimientos, su cuerpo. No, ellos no son cuerpos, una vez más, es ella. O sea, él está a tener relaciones sexuales y su ideal es sin pronunciar una palabra. Es no hablar, no reconocer a la otra nunca como ser humano. Eso es lo liberador y luego Miller va a conceptualizar en un segundo paso a las mujeres como putas, a todas. Es decir, la mujer ideal es la puta. Porque la puta sabe ya que lo es y no te viene con tonterías de que quiera que reconozcas su humanidad. Dice, cuando una mujer no tiene humanidad, pero hay algunas que tienen delirios de humanidad y estas te exigen como cierto reconocimiento, que las mires a la cara cuando vas a follar, porque a él lo que le gustaba es por detrás sorprenderlas y que ni se hubieran, cuando se querían dar cuenta él ya estaba saliendo por la puerta. Pero que es una repetición, todo es, en cada página es un polvo parecido pero distinto, con un trozo de carne gimeante y baboso distinto. Pero dice, a las putas hay autores que las idealizan. Miller no caerá en esa tontería, dice, las putas son repugnantes, pero lo saben
y entonces no hay problema. Y lo malo son las mujeres que se creen algo, pero a esas, y repito otra vez, pero es que con un buen cipotazo las pones en su sitio y las enseñas también que son unas putas y se retuercen mientras tú les estás dando caña, y luego las dejas ahí tiradas, medio la baba del placer que han sentido, y les demuestras cómo es la cosa, que todas son unas putas aunque tengan veleidades intelectuales y que no hay más historia y ya está. Entonces es todo un discurso, pero fijaros, si luego vamos al cine, como nos decía ayer Alicia, si pensamos esto, es que yo lo he visto en tantas películas como el héroe antiburgués, bohemio, de izquierdas, transgresor, se va a caracterizar por follar de esta manera, sin contemplaciones, una, otra, y lo de Miller ni siquiera es una apología de la prostitución, porque también, sino que todas las mujeres son unas putas, y la que pretenda otra cosa ya la pondremos en su sitio, porque devaneos... luego él, escenas en que está encantado, que se da cuenta que le ha visto un amigo, y como se ha teorizado, pues las escenas en que él viene a considerar que el que todos los hombres follen a la misma mujer es como una especie de fratría encantadora masculina, en que se intercomunican los fluidos. Bueno, este es el análisis que hace Kate Millett, resumiendo mucho, que es las mujeres son inferiores a los hombres porque sexualmente son objetos sexuales pero denigrantes del placer masculino. El hombre nunca pierde el control, son ellas, es que ellas se agitan como descontroladas, que ya digo, que muestran su inferior, y él mantiene su control. O sea, es demencial, pero es así. Esta es la revolución sexual. Bueno, vamos a ver lo que dijo ahora Sulamit Firestone y ya pasamos al debate, o le paso a María José el micrófono. Sulamit Firestone, Kate Millett es una descarnada porque se enfrenta a un superdescarnado y se enfrenta como al patriarcado basado en la inferioridad sexual de las mujeres y el derecho del varón a follar a toda mujer que esté por ahí, porque nunca ninguna queja de ninguna. O sea, todo esto parecen violaciones, pero no lo son, porque el trozo de carne bobalicón no le ha dado tiempo ni a reaccionar. Encima ha tenido unos movimientos agitados y convulsos de cómo gemía la desvergonzada. O sea, no es legitimar la violación, es que es legitimar todo, no sé. Como no tienen entidad ellas como sujeto de ningún tipo, pues tampoco parece que haya habido violación, porque si tú no eres sujeto no puedes ni decir no, ni tienes derecho a decir ni sí ni no, ni luego tampoco hay violación en rigor. Es como muñecas que están por ahí. La superioridad sexual de los hombres, que ha sido todo el tema de los años 60, 70, 80, con toda la pornografía a su disposición, en fin. Ahora, unas palabras sobre Sulamit Firestone. Sulamit Firestone va a ir al mundo más cotidiano a hacer su análisis. Quiero decir, Sulamit Firestone va a hacer algo que no ha hecho Miller por su propio objeto de estudio. Va a mezclar amor y sexualidad, que es lo lógico y lo normal, porque no solo en los años 60, en la actualidad también amor y sexualidad siguen estando muy unidos. Lo que desvincularon las feministas fue sexualidad y matrimonio, o sexualidad y reproducción, pero nunca sexualidad y amor, aunque fuera un amor o atracción, porque en los tiempos actuales la sexualidad se está desvinculando de la propia atracción sexual. Es en la teoría de la cámara oscura, o tú lo haces con quien te toque, no tienes que hacerlo con quien te atrae, ni siquiera porque te atraiga alguien una noche, pero las feministas nunca desvincularon exactamente sexualidad de amor o de atracción. Un amor no entendido ya en los términos matrimoniales, de hecho es cuando las mujeres empiezan a no casarse y a tener relaciones sexuales a pesar de la pérdida de estatus que podía suponer para ellas. Pero Sulamit Firestone lo que va a examinar son las relaciones sexuales entre hombres y mujeres dentro y fuera del matrimonio. Y su análisis, resumiendo bastante, es este.
1969, la mayor parte de las mujeres no tenía un empleo asalariado, o tenía un empleo asalariado muy parcial. Estamos hablando de Estados Unidos. La mayor realización en la vida de las mujeres y su proyecto de vida más común era casarse. Sulamith Firestone dice: las mujeres somos inferiores a los hombres, ontológicamente y en todos los sentidos. Entonces, la única forma que tiene hoy en día una mujer de tener aprobación y consideración social es contraer matrimonio. Solo el hombre le da, está hablando en general, no de ella misma y sus amigas feministas, está haciendo un análisis de la sociedad de su tiempo. Dice: las mujeres quieren y necesitan casarse porque es su fuente de aprobación social, de reconocimiento, etcétera. Y sabemos que el reconocimiento hoy es una necesidad humana tan fuerte como otras necesidades alimenticias básicas. Necesitamos el reconocimiento, si no, nos es muy difícil vivir. Sí. Dice, vale, esto es lo que necesitan las mujeres, casarse. ¿Y los hombres qué necesitan? Dice, los hombres se saben el primer sexo y lo que necesitan para identificarse, para reconocerse como tales hombres es conquistar mujeres y tener relaciones sexuales promiscuas. Pero ella nunca hablará de la prostitución, por ejemplo, o habla en otros términos, ¿no? Ella va a hablar de los hombres para realizarse como tales hombres. Ellos son los superiores y lo saben, y ellas las inferiores. Van a querer casarse para tener una compañera, una familia y una cierta idea de respetabilidad para el trabajo, para sus familias, etc. Pero los hombres nunca van a renunciar a tener un harén femenino. Los hombres, para identificarse virilmente como hombres, no sentirían una merma en su ser hombres si solo se acostaran y tuvieran una dependencia y una relación solo con una mujer. Ellos han aceptado sacar a una inferior del magma, así lo dice, y Celia Morós así lo reconoce cuando escribe sobre ella. Un hombre cuando se casa siente que de las inferiores está eligiendo a una y santificándola y pasándola al... es decir, él accede a bajar y casarse con una inferior y hacerla ni más ni menos que su esposa. Entonces, él ha hecho un esfuerzo, digamos, de dedicar su vida a alguien que le es inferior, dice, pero para ratificar su superioridad no puede conformarse con una. Entonces dice, justamente cuando se casan es cuando los hombres más necesidad tienen de tener relaciones sexuales y aventuras con otras mujeres. Dice, por tanto, cuando un hombre americano se casa, casi inmediatamente empieza a tener aventuras ¿con quién? Con las chicas liberadas nuevas de los años 60. Todo se les ha abierto. No la prostitución como ahora, lo que se les ha abierto ahora en España, en Europa, es un mercado nuevo, jovencísimo, floreciente, pero Sulamith Firestone está analizando, dice, se les ha abierto un mercado de jovencitas que la revolución sexual y la nueva normativa sexual les dice que hay que acostarse con hombres porque el sexo es bueno, porque está fenomenal, la apertura al otro, la liberación, pero ellos las engañan continuamente, porque el discurso de ellos va a ser el seducir a las jóvenes, dice, está tirado para un hombre seducir a las jóvenes, porque ellas quieren casarse, ellas necesitan, el reconocimiento les viene de un hombre que las desea, entonces es facilísimo, así nos explica cómo cualquier hombre feo, o sea, feo, no feo, calvo, gordo, las jóvenes van con él. Pero ellos siempre las engañan. Es que mi mujer no me comprende, tú sí que estás liberada, tú sí que... estas jóvenes son las víctimas de la revolución sexual. Lo son las esposas y las jóvenes. Las jóvenes porque ellas creen que están viviendo una aventura. Sí, muchas se quieren casar. Ella reconoce como allí el divorcio ya funcionaba. Y bueno, y cuenta historias de cómo algunas, dices, las mujeres no son tontas, cogen el teléfono, llaman a la esposa y dicen, oye, ¿sabes que tu marido se está acostando conmigo? Entonces ellas intentan casarse, porque era la fuente de reconocimiento personal, que es algo tan fuerte, tan importante.
pero ellos se las apañan, tú sí que eres importante, es decir, es un mecanismo muy distinto a la prostitución, el de la seducción de las jóvenes, el que alegras mi vida, eres maravillosa, me casaría contigo si no fuera por los niños, tal y cual. Dice, bueno, que todas estas mujeres son víctimas del engaño patriarcal, el sexual, medio sexual, medio amoroso, pero el objetivo de los hombres no sería tener una aventura amorosa, es tener claramente una aventura sexual. Luego lo podemos dejar más en sexo, aunque hay relación humana, como veis, no es como Miller, que busca un polvo sin ver la cara. Estos otros quieren seducir y tener una relación cortita, lo que sea, nunca de compromiso, porque son las amantes. Dice, ¿y las esposas? Dice, las esposas lo saben. Las esposas lo saben y dice, y lo peor es que las esposas tienen una idea, que esto ayer lo sacó Amelia, dice, tienen una idea en realidad muy pobre de sus maridos. Ellas han querido casarse con ellos, para casarse ellas los tienen que idealizar a ellos y ellos a ellas para casarse con ellas. Tienen que sacar a una y decir, me caso con esta porque es la mejor de todas estas inferiores. Pero las mujeres tienen que idealizar a los esposos también, pero mucho menos, porque las esposas se van a convertir en las testigos molestas de la vulnerabilidad de los hombres. Las mujeres sí conocen la vulnerabilidad de su marido, el miedo que pasa en el trabajo, como en el trabajo igual le tratan como un inferior, los problemas que tiene con su familia, con su madre. Claro, y la esposa es la testigo molesto, por eso el hombre también necesita, digamos, volver al harén, a ir con otra que no sea testigo de la vulnerabilidad de su identidad. Bueno, ella hace muchos análisis de tipo psicológico y tal, pero lo que va a mantener Shulamit Firestone, para concluir, es que la revolución sexual ha sido una estafa para las mujeres, tanto para las jóvenes liberadas que son engañadas con el único objetivo de los maridos de tener una aventura con su parte humana, pero que las usan como complementos de su matrimonio. Y las mujeres casadas que saben que sus maridos tienen aventuras y tienen que aceptarlo, porque lo que los maridos les dan es ese reconocimiento, esa posibilidad de ir a la vida como mujeres casadas que sin estar casadas no tienen. Entonces, viendo a Kate Millett y a Shulamit Firestone, vemos que la deriva patriarcal de la revolución sexual siempre tuvo deriva patriarcal. La que va a contar María José luego ya es mucho más grave, porque va a ser voluntariamente hecha, pero no hay que idealizar la revolución, hay que idealizarla en el sentido de que las mujeres pusieron tantas cosas nuevas, el lesbianismo, el decir esta sexualidad que nos venden, a mí no es que no me llene, es que no me llena nada, cambiamos el mundo, pero las consecuencias, las consecuencias fueron en parte negativas, como nos hace ver Shulamit Firestone y Millett. Nos pasaron ya nuestra inferioridad, se iba a hacerse a través del propio cuerpo, no ya de las leyes ni de la educación, sino de cómo se conceptualiza esto. Y en la pornografía y en la prostitución es como leer a Millett lo que ven los hombres, un cuerpo del que no hace falta ni preguntar cuánto es. Puedes sacar un cartelito que diga cuánto es. Y los hombres juegan a ser Henry Miller en la prostitución. Y luego está el tema del engaño. ¿Por qué engañar y tanto? Cuando la revolución sexual lo que había dicho es busquemos relaciones más auténticas, más liberadoras, basadas en la reciprocidad, etcétera. Bueno, entonces yo creo que aquí sí que vemos un trozo de discurso que luego va a generar también esa confusión, porque las chicas y las mujeres de la revolución sexual, claro que dijeron el sexo es bueno, el sexo es transgresor, pero una concepción determinada del sexo. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Hasta las 11:30. Nos quedan 10 minutos que vamos a aprovechar para coloquio antes de tener nuestra pausa y la siguiente conferencia a las 12.
Yo quería hacerte notar, mientras a ver si alguien más se anima, una cosa que sin duda has tenido en cuenta, que es el nacimiento de la disciplina que recibió el nombre de sociobiología en los mismos últimos 60, primeros 70. La sociobiología, que tuvo enormes autoridades de cabecera, sobremanera Wilson, era otra manera, digamos, de restablecer el edificio patriarcal en unas bases mucho más firmes que las anteriores, en las bases etológicas. Esto es, la autoridad masculina no es el resultado de ninguna confabulación social, porque bien es cierto, y la antropología rompe la idea de que todas las sociedades, bueno, cada una organiza, no son homogéneas, cada una organiza el terreno de los géneros según una variabilidad bastante sorprendente. Por lo tanto, no habrá tanto de verdad en que haya un destino allí que se haya jugado ya. Pero, ¿dónde ponen Wilson? Wilson, además, es un tipo que lo que estudia es las hormigas. Es decir, si uno lee la gran obra de Wilson, la mitad son los hormigueros. Por cierto, que está bastante bien. Y luego, de ahí otros, que ya no son tanto él, pasan a los primates. Y después, claro, la recuperación de Darwin. También. Y el asunto es la dominancia masculina. La dominancia masculina está descrita como la describe Henry Miller. Pero Wilson, que es más fino, llega más allá y dice, es que macho y hembra no son simplemente organismos pluricelulares sexuados. Son fundamentalmente estrategias reproductivas. Es decir, a lo que va todo es a la reproducción. Y el macho o la hembra son estrategias y no son estrategias confluyentes. La hembra quiere asegurar la cría y por lo tanto será poco receptiva, será vigilante y no aceptará al primer macho que pase por allí. Tiene que estar cuidando que aquello que viene le sirva para llevar a término el breeding, que es lo importante, es la estrategia de la naturaleza, Schopenhauer en estado puro, es muy bonito. Y el macho no, el macho es otra estrategia. El macho tiene que copular cuantas más hembras mejor, porque es la manera en que él pone la semillita. La semillita es lo más importante. Y después de esto llegaremos realmente a Dawkins, que ya es el bueno del todo, ¿no? Que es el egoísmo genético. En realidad nosotros no existimos. La idea de que existimos es una tontería. Cada uno de nosotros somos plataformas génicas. Y nuestros genes están deseando reproducirse. Eso naturalmente nos parece que no notamos, pero está en el medio de absolutamente todo lo que hacemos. Entonces, como nuestros genes lo que quieren es reproducirse, nos vamos a meter en muchos líos. Pero los genes femeninos, que tienen la misma gana de reproducirse que los masculinos, tienen que asegurar de nuevo el breeding. Y los masculinos, es decir, lo macho es una cosa que la naturaleza ha inventado que solo funciona si prolifera. Es decir, lo hembra se reproduce en los animales, por ejemplo, cordados, y desde luego ya en los mamíferos, de una manera clara, se reproduce menos que el varón. No solo la cría, el propio proceso reproductivo es más largo de llevar a cabo. Por ejemplo, una gestación en un primate o en un elefante. Por lo tanto, las hembras nunca van a estar tan dispuestas. Los machos son simplemente proliferantes. Es decir, salen a lo que salía Henry Miller. Todas las santas mañanas de Dios. Pero, Amelia, pero la diferencia, eso al decirlo tú tan claramente, es que la mujer madre ha desaparecido completamente de Henry Miller. Es la asociación de las mujeres con la maternidad que tan fuerte y tanto legitimó la desigualdad. Por eso Henry Miller va a legitimarla solo en función de la desigualdad sexual, pero como polvo, podríamos decir, o sea, de una manera... Y sí, porque tú no irás allí a hablar ni de la palabra embarazo, ni de la palabra madre, ya hombres y mujeres solo se relacionan como prácticas sexuales.
Es que eso es muy llamativo, la mujer madre para estos bohemios, transgresores, burgueses, y mira luego como Judith Butler, que va a seguir esa línea de las mujeres no tenemos hijos, desaparece del cuadro la reproducción. También, como en los años 60 han separado sexualidad de reproducción, pues poco a poco es que vamos desapareciendo esa capacidad. Bueno, para pensarlo, es que a Miller una mujer no la ve como madre jamás, la ve como puta y como trozo de carne que está por ahí. Le llama directamente cunt. Coño, sí, todo el rato coños, es de un pesado, todo el rato, sí, coño, bueno, el lenguaje que utiliza, pero es eso, como en el primer Almodóvar de Laberinto de Pasiones, que veías y decías, ¿pero qué es esto? Porque era que si el padre se acostaba con la madre, todo cosas, o con la hija, pero te resultaba como liberador por la manera fresca en que estaba contado relaciones que realmente eran de dominación y de horror. Pues Miller es igual, como habla con mucha frescura y narra, es un narrador pues muy que lo hace muy bien, con un lenguaje que lo revolucionó, tal y cual, pero el vocabulario es disgusting, como diría, o sea, en que somos rajas, coños, efectivamente. Pero el tema, y mira, y la reproducción, claro, como cada vez hay menos niños en Occidente también, entonces ahora es el cuerpo, por eso lo podemos pensar como la prostitución y estas relaciones sexuales descarnadas, que es la normativa sexual que vivan ahora las chicas y chicos desde muy jóvenes, es una forma de legitimar la desigualdad entre chicos y chicas y entre hombres y mujeres, nueva y distinta y basada puramente, que no es verdad, porque luego está todo el orden económico, la reproducción, el deseo de ser madres de muchas mujeres y, como estamos viendo, de ser padres de muchos hombres con vientres de alquiler o con lo que sea. Los hijos es un deseo también de la humanidad, por las razones que has dicho, un poco más elaboradas culturalmente a veces, de la ropita del bebé que es tan mona. Sí, no, o sea, no solo, aparte de los genes ahí mandando, que se quieren reproducir, pero de la revolución sexual de los años 60 y luego todo el tema del engaño, que Sulamit Firestone era así de clara. Los hombres engañan a las mujeres para acostarse con ellas y ellas son víctimas. Ella no niega la revolución sexual y que las mujeres estén empezando a ser sujetos de su sexualidad, pero tiene muy claro que los hombres utilizan sexualmente a las mujeres y que la revolución sexual les ha ampliado el plato de mujeres para servirse, como te sirves de unas patatitas, enormemente. En ese sentido, la revolución sexual tuvo muchas víctimas, o sea, es que Sulamit Firestone, que es que, como lo dice ella, lo dice con una claridad, pero si aquí las chicas están siendo engañadas, y ella va a mantener junto con Herbert Marcuse, el de la Escuela de Frankfurt, que es que una pseudoliberación sexual es peor, que bueno, yo en eso no sé si estoy de acuerdo, pero así de claro lo dice que la pseudoliberación sexual es peor casi que nada de liberación, porque convierte a las mujeres en objetos sexuales de manera absoluta. Y se está refiriendo también a la pornografía ahí. A partir de los años 60 se legalizó la pornografía y todo eso es lo que contará, se legalizará porque se dirá, pues si los cuerpos de las mujeres, las propias mujeres se han liberado, los hombres quieren ver estos cuerpos, tienen derecho, pues sale. Pero es que era totalmente patriarcal esa liberación y las mujeres fueron muy víctimas. Otra cosa es que luego también tiráramos por el lado de yo esto lo voy a vivir, tendrá sus riesgos, pero sí, Alicia, perdón. No, que me has hecho acordar del concepto de sublimación represiva en Marcuse, claro, del cual ya no se habla, pero un concepto muy interesante, ¿no? Porque sí, Freud hablaba de sublimación como el mecanismo por el cual la energía que en la naturaleza se gastaba en practicar la sexualidad, la cultura lo llevaba a la realización de obras culturales, en fin, de construir la civilización, y a eso se llamaba sublimación.
Marcuse ya en los 70 empieza a ver que el capitalismo en una nueva fase está produciendo un mecanismo de desublimación represiva, o sea, que la sexualidad liberada, entre comillas, es decir, pseudo liberada, es una forma de gastar las energías sin realizar cambios sociales reales, ¿no? Y ese concepto evidentemente está olvidado, y yo creo que no es una casualidad que se haya olvidado, ¿no? Sino que a partir de los 80, cuando ya se pone en marcha el fenómeno del neoliberalismo puro y duro, globalizador, etcétera, ese concepto es olvidado y aparece toda la mistificación de la sexualidad tal como todavía la estamos viviendo. Sí, lo habéis está muy bien. Es que por si no queda a veces en Freud y tal, la sexualidad pasa a ser una carga muy positiva, una fuerza muy positiva, creativa. Entonces Freud mantendrá que los artistas, por ejemplo, o los intelectuales como él, son los que esa fuerza creativa y positiva que tienen los hombres solo en su sexualidad, reprimen un poco el estar todo el día masturbándose o acostándose con mujeres o buscando pendientes del polvo como Miller, y crean obras de arte, sinfonías. Toda la creación artística es producto de que ellos, que tienen tal potencia sexual, la repriman un poco o la sublimen y creen o puentes o ingenierías. Las mujeres, como no tenemos esa potencia, pues nada podemos reprimir ni crear en Freud, ¿no? Pero lo que dice Alicia, que dice Marcuse, que es verdad, es que la sociedad capitalista agarra el sexo como negocio y te ofrece su pornografía, su prostitución, y te excita y te dice, y tienes que hacerlo. Entonces gasta esa energía creadora de los hombres con la que podríais hacer más obras de arte todavía, la Capilla Sixtina una vez más, o lo gastáis, digamos, derramando inútilmente el semen con tanta pornografía, tanta prostitución, tanta chica ligable, y eso es lo que llama la desublimación represiva. O sea que el hacer del sexo negocio sería fatal hasta para el progreso artístico de la humanidad, vaya. María José, puesto que tu ponencia empieza... No, simplemente decir que, claro, ahí viene, porque tiene que ver con la sociedad de consumo, toda la erotización del consumo, donde la publicidad va a explotar descaradamente, ¿no?, la sexualidad de las mujeres. Y yo creo que es una de las vías que tenemos que explorar, ¿no? Lo que iba a decir lo dejo para después. ¿Vale? Muchísimas gracias. Tenemos nuestra pausa. ¿Quién fue la primera mujer la que se hartó de vivir para Adán y se marchó de Edén? ¿Quién fue la mujer que pasó del paraíso del bien y del mal y sin pensarlo se fue?